Bueno, continuamos con más aquí en Antes de Medianoche y en este último bloque vamos a entrar en un análisis desde una perspectiva bastante interesante porque dos especialistas en el ámbito de la politología y otro en el análisis geopolítico y la comunicación política nos van a dilucidar de lo que podría estar pasando de aquí para adelante con los partidos políticos. ¿Cuántos están habilitados de los 11 que en el 2023 se anunciaba que podían ser parte de esta carrera hacia el 2025? Vamos a saludar vía Zoom a Gabriel Villalba, a quien ya lo tengo con nosotros vía Zoom. Él es especialista en geopolítica y comunicación política. Muy buenas noches, Gabriel. Gracias por estar en Antes de Medianoche. Muy buenas noches, Nilo. Un gusto compartir contigo, a través tuyo, con toda la gente que ve TV Andalucía. Por supuesto, saludar también a Oscar, el otro panelista invitado, y a toda la gente que ve este prestigioso programa en Tarija y en Bolivia. Un gusto, un placer compartir con cada uno de ustedes. También saludo, por supuesto, también a coronel y también politólogo Oscar Pastello. Un gusto saludarte, Oscar. Gracias por estar en Antes de Medianoche. Gracias, Níber. También saludarlo. Y nos sentimos muy gratos de compartir este momento tan importante. Claro que sí, vamos poniendo por favor en pantalla lo que estaba mencionando, porque hoy sale el diputado Tawichi, quien menciona y anuncia que es la quinta ampliación de plazo para que partidos políticos renueven, obviamente, estas solicitudes, estas obligaciones hacia las elecciones 2025, de los partidos políticos que se pretendían o se pretenden que participen. ¿Y quiénes son estos partidos? Vamos poniendo la otra imagen porque en el 2023 reflejaba esto el Tribunal Supremo Electoral. 11 partidos de los cuales está el MNR, el ADN, el FRI, el PDC, el MAS, la UCS, Unidad Nacional, Frente para la Victoria, Demócratas, PAMBOL y Movimiento Tercer Sistema. Repito, esta nota fue el 2023. Pero, ¿qué pasó hasta la actualidad? Y claro está de que la situación ha cambiado, ha variado, porque poniendo la otra imagen, por favor, el diputado Tawichi dice que esta es la quinta ampliación. Ayer 5 de mayo venció el plazo de 180 días más que había otorgado el Tribunal Supremo Electoral a las 135 organizaciones políticas que hay en el país. Entre nacionales están estas 11 que hace rato las habíamos mencionado. Hay departamentales, municipales y locales. De esta forma se cumplió el término que se dio en 2 años para que tiendas políticas puedan elegir a sus respectivas directivas, y adecuar sus estatutos a la norma nacional vigente. En las próximas horas es inminente nuestra determinación como sala plena de dicho Tribunal Supremo Electoral. Obviamente corresponde una ampliación. La temporalidad lo vamos a señalar. Estamos entre los 90 a 120 días. Empecemos, por favor. ¿Y quiénes son estos? Bueno, ya hemos mencionado a esos 11 partidos. Empecemos, por favor, con Gabriel Villalba, que también, obviamente, tiene una mirada bastante aguda con lo que está pasando en el movimiento al socialismo. Gabriel, contigo. Bueno, es importante para que la gente que nos está viendo, escuchando, comprenda que todo este ámbito electoral normativo se basa específicamente en la Ley de Organizaciones Políticas, una ley de organizaciones políticas que preveía que hasta el 31 de diciembre del 2021 todas las organizaciones políticas puedan adecuar sus estatutos orgánicos justamente a esta ley. ¿Qué nos permite los estatutos orgánicos de las diferentes organizaciones políticas? Permite justamente la composición de una nueva directiva, como prevé también la Ley de Organizaciones Políticas. Esta nueva directiva en cada una de las diferentes fuerzas políticas debiera generar las condiciones para establecer dentro de la democracia interna lo que se llama las elecciones primarias, pero reales y verdaderas, no como las que vivimos anteriormente antes de esta ley, ¿no? Esas elecciones primarias permiten la composición de los binomios y finalmente esos binomios participan en las elecciones nacionales, ¿no? Entonces, tenemos también un reglamento de amonestaciones y pérdida de personería.
que es parte de la normativa electoral de nuestro país, que, por ejemplo, muchas fuerzas políticas ya han recibido 1, 2 amonestaciones justamente por no adecuar sus estatutos a lo que dictamina la ley de organizaciones políticas. El Movimiento al Socialismo, por ejemplo, al contrario de lo que se dice, no ha recibido ni una sola amonestación por parte del Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, perdón, ¿no? O el órgano electoral plurinacional de nuestro país. Entonces, sin lugar a dudas, es importante este nuevo plazo, esta nueva prórroga. Esperemos que esta prórroga que la ha anunciado el vocal David no sea la excusa para alargar el calendario electoral, porque se tiene un calendario electoral muy ajustado, ¿no? En el cual las organizaciones políticas tienen que componer su directiva realizar elecciones primarias y a partir de las elecciones primarias generar las condiciones para las elecciones generales. Si no pasara esto, si se alargara el calendario electoral, podríamos estar a las puertas de una prórroga del mandato del órgano ejecutivo. Antecedente de esto es la autoprórroga que se ha dado en el propio órgano judicial de nuestro país a instancia de los famosos magistrados autoprorrogados, de los cuales no se ha podido revertir esta medida hasta la fecha, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, estamos en una situación, si se quiere, complicada en el ámbito de la institucionalidad democrática del país. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel, pero tú has mencionado algo que me ha llamado mucho la atención. Que no signifique esto, obviamente, alargar la situación, los plazos para las elecciones, en tanto considerando las primarias, por supuesto. Y a esto me llama mucho la atención porque Evo Morales salió diciendo lo siguiente, vamos poniendo en pantalla, porque Evo afirma que Lucho Arce busca autoprorrogarse, anticipa que no están garantizadas las elecciones. ¿Habrá elecciones primarias? ¿Habrá elecciones nacionales? Estas realmente van a ser viables en todo el sentido de lo legal y lo legítimo. Oscar Pacello, contigo. Muchas gracias. Me alegra muchísimo tener un joven como Gabriel que esté preocupado por la situación compleja que está atravesando el país y que ha aterrizado en una crisis estructural como Estado. Él ha tocado un tema que es central para empezar el análisis: institucionalidad democrática. Cuando nosotros empezamos a analizar entonces a partir de ese principio fundamental del Estado, que es la institucionalidad democrática, podemos darnos cuenta y apreciar con exactitud y precisión de que no responde estas postergaciones, estos intentos además, en la línea institucional democrática, sino responde a intereses políticos partidarios que están distorsionando la esencia misma de la institucionalidad democrática y del Estado mismo por fines de intereses político-partidarios. Esta es una gran mentira. Este es un engaño. Y tratar todavía de buscar apoyarse en otros partidos políticos que están tramitando sus siglas, a los cuales les han ido poniendo obstáculos y obstáculos de tal manera de llegar justamente a este momento donde 7 partidos políticos están pendientes todavía de actualizar o de adecuar sus estatutos y sus órganos direccionales. ¿Por qué? Justamente para tratar de darle un marco de legalidad y de ampliación de lo que significa la democracia, para postergar solamente con la intención de habilitar al MAS, de que ellos encuentren en este tiempo prolongado que pretenden hacerlo hasta los 7 o 120 días, solucionen sus problemas internos y tengan habilitada la sigla. Porque no son capaces de responder en el marco de su responsabilidad institucional la inhabilitación de la sigla del MAS.
¿Por qué ese Tribunal Supremo Electoral todos son masistas? ¿Por qué el presidente del Tribunal Supremo Electoral decide aislarse buscando pretextos familiares, personales, vacaciones y de salud? Porque no quiere ser parte de este atropello a la institucionalidad democrática. Entonces, Gabriel, como un joven patriota, las cosas hay que decirlas en su nombre. Y estos afanes de intereses políticos partidarios que están manipulando, distorsionando, destruyendo la institucionalidad del Estado. Y fíjense algo más. ¿Cómo es posible aceptar que los intereses políticos partidarios, un tema interno partidario, sus guerras políticas por el poder y la impunidad desde el partido, estén afectando la institucionalidad del Estado, estén haciendo una cuestión de Estado un tema partidario? Fíjense, a partir de la guerra que tiene el levismo y el arcismo, están destruyendo y están afectando la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral. ¿Hasta qué extremo hemos llegado de poner al Estado en una situación de crisis? ¿Por qué? Porque el jefe de Estado, el presidente de gobierno, se involucra en temas partidarios por intereses de poder y emplea los instrumentos y las instituciones del Estado para fines políticos partidarios. Es inconcebible pensar de lo que están poniendo en riesgo a partir de lo que significan los intereses personales y los intereses de partido a la institucionalidad del Estado. Líbar. Oscar Pacello, algo que me ha llamado mucho la atención es obviamente lo que ha manifestado Oscar respecto a lo que significa la desinstitucionalización por parte de este gobierno y su pelea con la otra ala, la ala evista. Pero con plazos y todo lo que significa esto ha generado, obviamente, hoy que Evo Morales hable de posible no se genere estas elecciones 2025, que Arce quiera prorrogarse, pero además también ha dicho que esto también responde a injerencia por parte de Estados Unidos. Ha mencionado que el país de Estados Unidos es quien obviamente ha engendrado la división del MAS con el único interés de poder cooptar los recursos naturales de este país, sobre todo hablando de litio. Gabriel, contigo, por favor, la respuesta. Bueno, si analizamos las últimas elecciones nacionales, vamos a ver en una línea histórica en retrospectiva que el MAS ha participado en todas las elecciones nacionales y subnacionales con amplia participación y amplio caudal electoral, ¿no? Por el contrario, otras fuerzas políticas como el MNR, por ejemplo, si no se hubieran anulado las elecciones del 2019, hubieran perdido la sigla a la cabeza de Virginio Lema, el tarijeño, justamente. Entonces existen esas grandes asimetrías entre las viejas organizaciones políticas con las que siempre han tenido un protagonismo importante, ¿no? De hecho, el único proceso electoral que pierde el movimiento al socialismo es el del referéndum del 21F del 2016, ¿no? Después, si sacamos ese hito electoral, la única victoria de la oposición sobre el MAS ganó absolutamente todas las contiendas electorales. Por otro lado, coincido con don Oscar, sorprende y llama poderosamente la atención que el presidente del Tribunal Supremo Electoral prácticamente esté apartado de sus funciones, esté excusándose recurrentemente de emitir criterios, cuando debiera ser la
persona en la institución que hace a la persona y la persona a la institución, que debiera dar certezas democráticas al país. Si revisamos el último comunicado, por ejemplo, la última conferencia de prensa realizada por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, esta fue realizada desde la ciudad de Trinidad, justamente, ¿no? Con la ausencia del presidente del Tribunal Supremo Electoral y quejándose de una abierta intromisión del órgano judicial, específicamente la Sala Constitucional Primera de La Paz, por sobre la independencia de poderes que debiera primar en concordancia con el artículo 12 de nuestra Constitución Política del Estado, al tratarse el órgano electoral plurinacional de un poder independiente aparte del órgano judicial. Entonces vemos a todas luces una dictadura judicial que se ha impuesto por sobre el órgano legislativo, por ejemplo, al invalidar, negar, cortar la atribución de interpelación y de censura a los ministros, que se ha impuesto el poder judicial por sobre el órgano también electoral, pero es una dictadura judicial socapada y gestionada por el propio órgano ejecutivo, esto hay que decirlo claramente, ¿no? Con relación a la pregunta que tú muy bien planteabas, querido Níbar, tenemos que revisar lo que históricamente ha sido la geopolítica de dominación imperial norteamericana. Para Estados Unidos, el control de la gran isla americana, que es el control de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, es vital y constituye para ellos, para muchos de sus teóricos de su propia geopolítica, un asunto de seguridad interna de Estados Unidos, ¿no? Evidentemente, Estados Unidos es un imperio en decadencia en virtud a la emergencia de China, Rusia, o India, Brasil, los BRICS, muchas otras potencias en un mundo que ahora se ha configurado como multipolar a partir de ya esa vieja disputa de la bipolaridad que existía antes de la caída del muro de Berlín, antes de la disolución de la URSS, ¿no? Sin embargo, tenemos que también ser sumamente estudiosos de lo que en Latinoamérica fundamentalmente y en España, por ejemplo, se ha constituido como el lawfare. ¿Qué es el lawfare? Es la guerra judicial, la batalla judicial, la judicialización de la política. Y de esta forma se ha tratado de proscribir a líderes importantes de la región, más allá de si tengamos cercanía ideológica o discrepancias, son líderes importantes y esto no hay por dónde negarlo, ¿no? Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, el señor Pablo Iglesias en España, mucha gente que ha instrumentalizado los órganos judiciales, ese órgano judicial que abiertamente es conservador, los jueces, juez Moro, por ejemplo, que tras enjuiciar a Luis Ignacio Lula da Silva, después se le dio el premio de ser ministro de Justicia, ¿no? Se está ejercitando en Bolivia, a mi modo de ver, a mi modo de entender, a mi modo de estudiar, y hay muchos estudios con relación a esto, un ejercicio de lawfare para proscribir a Evo Morales, ¿no? Es fácil apartar el liderazgo de Evo Morales porque a partir de hacerlo a un costado de Evo Morales en cualquier contienda electoral, fácilmente volvemos a ese sistema neoliberal de partidos. Lo dijo Manfred Reyes Villa, me siento mucho más cómodo con Luis Arce que con Evo Morales, lo dijo públicamente y de esto hay amplia prueba documental. El señor Johnny Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, dijo también abiertamente en conferencia de prensa: señor Luis Arce Catacora, si usted no va a poder ir por la sigla no va a poder participar en las elecciones por la sigla del MAS, yo le presto mi sigla, yo le presto la sigla UCS. Y muchos otros actores políticos que se sienten mucho más cómodos con Luis Arce Catacora que con Evo Morales, ¿no? De hecho, es la conjunción de esos viejos enemigos políticos que tenía Evo Morales en ejercicio del poder, en contubernio con el gobierno de Luis Arce Catacora, me atrevería a decir, los 13 procesos que se le anularon a Manfred Reyes Villa, las 33,000 hectáreas que se le devolvieron a Branko Marinkovic, un sinfín de irregularidades que tienen su origen en el órgano ejecutivo a partir de la cooptación del órgano judicial para la judicialización de la política y de esta forma generar amplias estrategias en el ámbito del accionar político con la utilización del órgano judicial. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel. Vamos a ir ya concretizando este análisis. Y vamos a ver, obviamente, lo que decía Evo Morales. ¿Por qué voy a hacer énfasis en lo que decía él, que hasta hace poco, bueno, desde la ala evista, por lo menos, arcista, perdón,
se consideraba el presidente del MAS-IPCP. Desde este fin de semana, de la ala arcista, desde el bloque arcista, Evo Morales ya no es más presidente del MAS-IPCP. Sin embargo, repito, vamos a escuchar las palabras de Evo Morales porque él, como parte del movimiento al socialismo, como representante del movimiento al socialismo de la ala evista, es la única voz de presidente de un partido que sale, obviamente, cuestionando estos plazos. Pero, ¿por qué no salen otros presidentes de otros partidos, de los otros 10 partidos que podrían estar a nivel nacional y también ser una importante declaración respecto a los plazos que el Tribunal Supremo Electoral brinda con respecto a estas elecciones 2025? Vamos a escucharlo, por favor, al exmandatario Evo Morales. Plan estadounidense que busca ruptura del MAS y crear un Obsider con el fin de adueñarse del litio. ¿Qué es Obsider? Un candidato sorpresa de nuevo, ¿no? La Paz, 18 de abril. Información filtrada de la Embajada de Estados Unidos en La Paz es sistematizada, entre otros, por el Centro de Estudios Geopolíticos Multidisciplinarios. Da cuenta de un nuevo plan de Estados Unidos para llevar adelante la recolonización en América Latina y que apunta, en el caso de Bolivia, consolidar la ruptura del MAS-IPCP y crear un candidato Obsider para los comicios de 2025, con el objetivo de adueñarse de los recursos naturales. Bueno, ahí estaban esas declaraciones de Evo Morales, repito, como uno de los presidentes de uno de los partidos, como es el MAS-IPCP, preocupado, no solamente por lo que pueda ser como injerencia de Estados Unidos, sino porque también un candidato outsider, decía él. Óscar Pesello, por favor, un minuto para concluir este análisis y lo mismo también para Gabriel Villalba, otro minuto. Gracias. Primero, estoy plenamente de acuerdo con Gabriel en su primera intervención, plenamente. Segundo, el tema del juego de los intereses geopolíticos nunca ha estado ausente en la historia universal. Es parte y la esencia del ser humano, el juego de los intereses. Respecto a lo que creo de que se está construyendo un escenario de caos, de violencia, y que estamos en los umbrales muy sutiles de pasar de una guerra política ideológica a una guerra militar. Porque la presencia de actores políticos y militares ya desde Estados Unidos, hablo particularmente de la comandante en jefe del Comando Sur, donde ya hace declaraciones públicas políticas, y nos lo dijo también Gabriel, como parte de su seguridad nacional, porque la seguridad nacional de los Estados Unidos tienen que ver en áreas y zonas de influencia y de interés que va más allá de sus fronteras. Por lo tanto, yo creo de que los presidentes, los políticos, se están prestando al juego de estos grandes intereses geopolíticos que se están posicionando en la región. Estoy hablando desde China, Rusia y los países del eje del mal. Por otro lado, obviamente, el tema de Estados Unidos y sus aliados. Para los estados que son débiles institucionalmente, obviamente que somos más vulnerables. Por eso la preocupación de nosotros como soldados es cómo reconstruir, cómo consolidar la institucionalidad de un Estado para que sea fuerte en la defensa de sus intereses y no sean unos simples jugadores a los intereses ajenos de una guerra ajena geopolítica, además, que además están construyendo un escenario en la región suramericana con la finalidad
de buscar gobiernos aliados que les permita posicionarse en un mejor escenario para enfrentar el conflicto ideológico político y fundamentalmente económico a partir de los recursos naturales estratégicos. Es decir, fíjense usted lo que está pasando con Milei. Milei aparece un actor central dentro de la geopolítica regional porque lo que están buscando es cambiar el eje de Brasil hacia la Argentina y que sea la Argentina nuevamente el actor central en la defensa de los intereses geopolíticos de este frente, particularmente de Estados Unidos. Pero ¿cuál es la peligrosidad? Lo que nos interesa a nosotros es que están tratando de instalar no solamente conflictividad, división, caos, violencia, sino bases militares, carrera armamentista sobre la pobreza, bases militares en nuestras áreas estratégicas de los recursos naturales. Si nosotros no comprendemos la dimensión de estos escenarios peligrosos de alta conflictividad, que por esta fase están desarrollándose conflictos de baja intensidad política, como lo que estamos viviendo en Bolivia, en un proceso de desinstitucionalización del Estado, que después aparezca indefenso a las arremetidas de los intereses geopolíticos externos. Eso es lo que nos preocupa. Y nos están distrayendo con estas guerras políticas partidarias, con estas persecuciones, encarcelamientos políticos. Tenemos que tener una mirada geopolítica más profunda para poder identificar claramente el grado de amenaza y de riesgo que tiene Bolivia como Estado frente a este juego de intereses geopolíticos. Eso es lo que nos preocupa, más allá de lo que significa el partido político, los intereses personales. Estamos viendo desde la perspectiva de la patria, de Bolivia y del Estado. Gracias. Lo mismo también para Gabriel Villalba. Por favor, Gabriel, contigo. Bueno, voy a tratar de respetar el minutito, pero bueno, ojo que se dice que Evo Morales ya no es presidente del MAS, pero esta es una falacia, porque recordemos que la última palabra la tiene todavía el informe final que brinde sobre la supervisión que realizó del Congreso del Alto el Tribunal Supremo Electoral. Antecedente de esto es el Congreso de la UCAeñi. Recordemos que cuando supuestamente el MAS había cumplido con todos los formalismos que prevé la normativa electoral, el propio Tribunal Supremo Electoral realizó la supervisión de este Congreso. Posteriormente, en su informe del CIPDE, se identificaron fallas en el procedimiento y la documentación, y por ende no se validó aquella directiva electa en el Congreso de la UCAeñi. Puede pasar lo mismo con relación al Congreso desarrollado por el MAS arcista en la Ciudad del Alto. Ojo, todavía está en veremos si Evo Morales sigue siendo presidente o no. Además, respaldado por la propia resolución del Tribunal Supremo Electoral, el cual validaba la directiva del 2017, ¿no? Entonces, dentro de esta, digamos, disputa interna, es sumamente importante también identificar la construcción de los outsiders, como decía Evo Morales, ¿no? En realidad son personajes que no están vinculados directamente con la política, con los partidos políticos, están mucho más vinculados a los medios hegemónicos de comunicación y que de cierta forma han construido una imagen en el sentido común de la población que puede ser aceptable. El caso de Javier Milei no es ninguna novedad. Javier Milei estuvo durante por lo menos 7 años en los programas más importantes de análisis político de Argentina de forma continua y en horarios estelares. Es decir, que no es un personaje que salió de la nada, es un personaje que fue construido mediáticamente. En Bolivia tenemos el caso, si quieres, artesanal, con la misma parafernalia de la señora María Galindo aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Estrambótica, le gusta el ámbito del punk, del anarquismo, atrayente para los jóvenes, pero que también tiene una larga trayectoria de movilización, si se quiere, urbana, ¿no? Anarquista. Entonces, estos personajes que no necesariamente están vinculados a los partidos políticos, en determinado momento son apreciados, requeridos por la población, por los votantes, y pueden captar importante votación. El caso de Milei en Argentina es el ejemplo más claro, ¿no? Con
relación al ámbito estrictamente geopolítico, estamos viviendo pues la transición de la era de los combustibles fósiles a la era del ion litio. Y en esta transición, Bolivia ostenta, junto con Chile y Argentina, el triángulo del litio. Dentro de la geopolítica de los recursos naturales, el triángulo del litio es fundamental para entender esa transición de la era tecnológica de los combustibles fósiles a el ion litio. Por eso, el control del litio boliviano, chileno y argentino es vital y fundamental para los intereses de las grandes, ni siquiera gobiernos, de las grandes transnacionales que gobiernan y manejan los hilos de los ciclos y las eras tecnológicas y las transiciones tecnológicas a escala global. Tesla, por ejemplo, con el señor Elon Musk, muchos otros emporios transnacionales que tienen de lacayos, de títeres a los políticos y a ciertos empresarios en determinados países, fundamentalmente de Latinoamérica y de África, por ejemplo, ¿no? Entonces, sumamente importante todo lo que hablamos. Un gusto nuevamente compartir contigo, Níbar, sobre todo con don Oscar, generar esta perspectiva de una visión geopolítica continental, regional, global, que es mucho más importante. No se puede estar inmiscuido todo el tiempo en el pequeño charco, en la pequeña laguna política, sin ver el vasto mar que nos rodea en el ámbito de los intereses geopolíticos, y que por supuesto Bolivia debiera constituirse en un actor fundamental para ello. Simplemente eso, y nuevamente un gusto compartir, haber estado en TV Andalucía, haber compartido con don Oscar y haber compartido contigo, Níbar. Esperemos recibir más de estas gratas invitaciones. Muchísimas gracias, Gabriel Villalba, especialista en geopolítica y comunicación política, y lo mismo también para Oscar Pacello, coronel y politólogo, en esta noche que estuvieron con nosotros en Antes de Medianoche analizando el contexto de los partidos políticos rumbo al 2025. Muy amables. Muy bien, así concluimos una noche más. Never. Cerramos el programa, nos reencontramos mañana en el Antes de Medianoche, 21 horas, y mañana muy temprano la revista Tu Mañana con Níbar Evia, Roxana Ascuas y Patricia Alarcón. Perfecto, tengan muy buenas noches. Buen descanso.